Buen día. A nombre de la Dirección del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y de la Coordinación de Investigación y Posgrado de esta institución, damos la más cordial bienvenida a este seminario de investigación educativa que estará a cargo de la doctora Estela Marina Donato. También quiero tomar unos minutos para agradecer la presencia de la comunidad académica y estudiantil de este instituto, a quienes nos acompañan también por redes sociales, el estar acá con nosotros. Y bueno, para iniciar esta actividad, me voy a permitir presentar brevemente a la doctora Estela Marina Donato. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Nápoles, maestra en Relaciones Internacionales, con especialización en Relaciones UE Mediterráneo en la Universidad de Bolonia y doctora en Estudios Humanos por la Universidad de Lund. Actualmente se desempeña como investigadora en el Departamento de Estudios Humanos en esta misma institución de Roma, Italia. Sus líneas de investigación son la Agencia de las Mujeres con un enfoque específico en la migración de género y la violencia de género contra las mujeres. Actualmente su investigación se centra principalmente en la migración de retorno de mujeres entre la Unión Europea y las regiones MENA, realizando trabajo de campo en Marruecos y Túnez como parte del proyecto PRIM. Proponemos procesos, políticas y redes en apoyo al retorno de mujeres de Túnez y Marruecos. La doctora Donato cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales como la Revista de Migración e Integración Internacional, Violencia contra las Mujeres, la Revista Internacional de Sociología y la Internacional de Política, entre otras. Tiene entre sus libros más recientes los manuscritos Agencia y Derechos de las Mujeres entre la Europa Mediterránea y el Norte de África, publicada por Lofredo Editore en 2024, y Leyes y Políticas para combatir y prevenir la violencia de género contra las mujeres, un análisis comparado entre España e Italia, publicado por Vernon Press en el 2023. Es también co-creadora del documental In the Shadow, Women on the Move, que ha sido presentado a responsables políticos y al Parlamento Europeo, así como en diversas universidades y en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica. También la doctora Donato es codirectora del Observatorio sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, una colaboración entre el Centro Studi Internazionali y la Universidad de Salerno. Es asesora del Open Research Europe y miembro del Consejo Científico del proyecto Women on the Move de Manchester University Press. Entre 2020 y 2022 fue secretaria general del think tank independiente del Centro Studi Internazionali en Nápoles y continúa colaborando como investigadora. Doctora Estela Marina Donato, estoy muy contento y agradecido con esta oportunidad que tenemos de reencontrarnos después de hace ya varios años ahí en Cambridge, y te agradezco mucho la oportunidad de estar acá con tu intervención, así que adelante, cuando gustes comenzar, tendrás ahí el tiempo destinado para tu presentación, y cuando concluyas, pues pasaremos a una ronda de preguntas y diálogo con el que podemos comenzar, digamos, la interacción. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si funciona todo bien. Y si lo ven, ¿Está en proceso? Listo. sí, perfecto. Entonces, buenos días a todas y todos y gracias por la invitación. Antes de comenzar, yo quiero expresar mi profundo agradecimiento al doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas y a la Universidad Autónoma de Baja California por esta invitación. Y para mí es un verdadero honor poder realizar esta presentación, aunque sea únicamente de manera virtual. Hoy le presentaré un trabajo que busca repensar el papel de las mujeres retornadas en los procesos de migración y cambio social en una región específica del mundo, que es el norte de África. Particularmente me centraré en dos países, que son Túnez y Marruecos. Y la investigación va a enfocarse sobre después las revoluciones de 2010 y 2011. Más bien, es útil precisar también que el foco de la investigación está en las migraciones de retorno desde Europa hacia estos dos países. Y en particular, los resultados que les presento hoy se centran en mujeres que regresaron después de haber vivido en un país, y este país es Italia. Y quiero añadir que esta elección no es casual.
Italia representa uno de los principales destinos migratorios para los ciudadanos y las ciudadanas del norte de África, junto a otros países como por ejemplo Francia, Bélgica y España. Y por lo tanto, esto constituye un punto de observación privilegiado para comprender cómo se construyen las trayectorias de retorno, qué desafíos aparecen y qué oportunidades se generan en estos procesos de migraciones y también de retorno. También, y eso es muy importante, este estudio que hoy le presentaré forma parte de un proyecto europeo más amplio que también el doctor Sergio antes había citado, que se llama We Propose, que en inglés sería Process Policies and Networks in Support of Women Migrant Returnees in Morocco and Tunisia. Entonces, este proyecto que hace busca analizar las migraciones y los retornos desde una perspectiva de género y de transformación social. Pero antes de entrar en los resultados, más bien les comparto algunos datos de contexto sobre las migraciones desde Europa o entre Europa mejor y la región MENA, que es la región del Oriente Medio y Norte de África. El acrónimo es en inglés, Middle East and North Africa. Entonces, ¿qué pasa en la región, en estas dos regiones? En la actualidad, cerca de 44,7 millones de personas nacidas fuera de la Unión Europea residen en territorio europeo. Y actualmente Europa alberga aproximadamente 87 millones de migrantes internacionales. Y entre ellos, los flujos con la región MENA siguen siendo muy significativos. Cuando hablamos pero de migraciones de retorno y de retorno en general, los datos son menos visibles. Hay algunas como encuestas y según el programa Mediterráneo HIMSS, entre el 2000 y el 2018 se registraron alrededor de 10.000 retornos por año. Y en Marruecos, por ejemplo, y eso sí yo creo que es un dato que quizás nos puede ayudar a entender bien el fenómeno, se pasó de 117.000 retornos en 1994 a más de 210.000 en 2014, de los cuales un 41% son mujeres. Y estos números nos muestran que el retorno es una realidad constante, pero aún una realidad poco estudiada, sobre todo si vamos a hablar y si nos enfocamos sobre las historias de las mujeres que de forma voluntaria deciden regresar a algunos países y en este contexto a los países a Marruecos y Túnez. Entonces, es decir, que también hablar de migraciones de retorno no es nada sencillo, porque durante mucho tiempo los y las investigadoras han señalado que desarrollar una teoría clara sobre este fenómeno ha sido un gran reto. ¿Y por qué? Porque a diferencia de la migración que normalmente conocemos, ¿no? La migración que se va a otro país o de ida, existen muy pocos registros sistemáticos sobre el momento en el que las personas de forma voluntaria deciden regresar a otro país o a sus países de primera ciudadanía o de origen. ¿Y eso qué significa? Eso limita el acceso a datos confiables y en consecuencia dificulta también construir marcos teóricos más sólidos. Sin embargo, y aún si esta es la situación, siguiendo a uno de los estudiosos más conocidos sobre el fenómeno, que es Casarino, se han identificado 5 grandes enfoques teóricos que nos permiten entender mejor cómo y por qué ocurre el retorno. Y estos enfoques están centrados en las teorías de las migraciones y nos echan una mano a entender cómo se puede ver el retorno en diferentes teorías de migraciones. Vale, vamos a ver de forma muy brevemente estas teorías para comprender también lo de la investigación y el marco teórico. La primera teoría es la teoría neoclásica. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría que fue desarrollada, como ven también en la pantalla, por autores como Tovar en 1969, entiende la migración como una decisión motivada por diferencias salariales. Entonces, ¿qué es el retorno en este caso? El retorno en ese marco se interpreta casi siempre como un fracaso. El migrante regresa porque no alcanzó los ingresos esperados o porque su inversión no rindió frutos.
Esa es la primera. Luego hay una segunda teoría, que es la teoría que se llama Nueva Economía de la Migración Laboral, el acrónimo NOM, que fue propuesta por Saki Bloom en 1985, perdón, y continuada por Taylor en 1999. Aquí la migración no es solo una decisión individual, sino también una decisión más bien familiar y colectiva. Y el retorno, según esta teoría, es el resultado, como el resultado lógico de una estrategia planificada. Se va al extranjero para cumplir ciertos objetivos y al lograrlos se vuelve. Luego también hay otra teoría, que es la tercera teoría que vemos en a la pantalla, que es la teoría de redes sociales. Esta teoría fue formulada por Messi y algunos compañeros y colaboradores en 1993. Y este enfoque destaca que la decisión de retornar, de regresar, no depende solo de cálculos económicos, sino de redes de apoyo. Y estas redes de apoyo pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser conocidos. Y más bien son estas redes las que reducen riesgos y costos y también las que facilitan la readaptación en un primer momento y luego la reintegración al regreso. Hay también una cuarta teoría, que es la teoría del transnacionalismo, que fue trabajada por Glick, Schiller, pero también Bertolt Eger en los años 90 más o menos. Desde esta mirada, ¿cómo se ve el retorno? El retorno no es un punto final, sino parte de un ciclo continuo de movilidad. Los migrantes mantienen siempre vínculos con los países donde están, mandan remesas, viajan periódicamente y desarrollan lo que se llama una identidad dual entre el país de migración y el país también de regreso. Y la última teoría de las primeras cinco principales es la teoría del estructuralismo, al que Casarino, ¿no? El autor que antes mencionaba, en 2004 dio gran impulso. Según esta teoría, el retorno no depende tanto de la voluntad individual, sino de las condiciones más estructurales. ¿Y cuáles son estas condiciones más estructurales, macroestructurales? Las crisis económicas, los cambios de política, la apertura o cierre de mercados laborales, por ejemplo. Y desde esta perspectiva, los retornados y las retornadas muchas veces deben adaptarse a las restricciones también del contexto, el contexto de migración, el contexto de regreso. Y algunas veces eso significa que sus capacidades de los migrantes de transformar la realidad en esos países o de estar involucrado en actividades en esos países se ve también un poco limitada. Y esos son los primeros cinco, como las primeras cinco teorías que se ocupan de también migraciones y tienen un enfoque sobre el retorno. Pero a este enfoque clásicos también se han ido sumando modelos más recientes. Por ejemplo, hay el modelo de aspiración y capacidad que fue propuesto por Carling en 2002 y luego ampliado también por Schwell en 2018. Este modelo muestra cómo el deseo de retornar debe también acompañarse a las posibilidades, de la posibilidad real de hacerlo. O también hay el concepto de preparedness de Casarino mismo, que habla de la disposición y de la preparación de los migrantes y de las migrantes para regresar, no como un evento aislado, sino como un proceso en construcción. Y también se habla del efecto de retorno, que fue estudiado y aún sigue en algunos trabajos de de Haas y Gamlen. Y ese efecto de retorno, el efecto retorno plantea que quienes vuelven pueden contribuir al desarrollo de sus comunidades, siempre que existan condiciones adecuadas. Y también en eso no podemos olvidar el papel de las remesas. Y aquí las remesas no son solo económicas, sino también sociales, como señaló Levitt. Y esas remesas transmiten ideas, valores y prácticas que también enriquecen las dos sociedades y también la sociedad de regreso.
Pero, y finalmente, yo quisiera destacar un punto crucial. Este punto crucial es la perspectiva de género. Investigadoras como Sennenberg nos recuerdan que el retorno, como de verdad aún no la migración en general, pero el retorno también, no se vive igual para quienes se identifican como hombres o mujeres. Las mujeres muchas veces mantienen más lazos transnacionales. Y eso es, por ejemplo, a través de formas específicas de remesas sociales, a través también del trabajo de cuidado de la familia, de los hijos y de diferentes formas también de estar involucrada en organizaciones sociales. Y eso, en este contexto también, en contexto de regreso, en algunos contextos donde estas mujeres deciden regresar, hay también la posibilidad que ellas se van enfrentando con barreras adicionales. Y por eso yo creo, y eso es lo que vamos a hacer juntos en esta presentación con mi investigación, que es indispensable mirar el retorno desde una lente de género. También para no invisibilizar estas experiencias, las experiencias particulares de las personas que se identifican como mujeres y que deciden regresar. En conclusión, desde este marco teórico, ¿qué podemos decir? Que no existe una sola teoría capaz de explicar la complejidad de los retornos migratorios, pero cada enfoque aporta una pieza rompecabezas. Algunos, por ejemplo, enfoques que hemos visto, ponen el acento en la economía, otros en las redes, otros en los vínculos transnacionales o en las estructuras políticas. Y hoy, ¿qué sabemos? Sabemos que para comprender plenamente este proceso, debemos también considerar la preparación del migrante o de la migrante, sus aspiraciones, sus capacidades y sobre todo los aspectos y también las desigualdades de género que atraviesan sus trayectorias. Y eso es un poco más el marco teórico que también informó la investigación. Ahora, bien, para entender por qué esta investigación que le presento hoy se enfoca en los años después de 2011, debemos también entender y mirar un poco el contexto político de la región MENA, de la región del Oriente Medio y del norte de África. Y por eso les doy también algunas informaciones sobre el periodo de las revoluciones árabes y por qué eso es importante para entender también los flujos de retorno y también los cambios en las perspectivas de géneros en los países que vamos analizando. Las revoluciones árabes que empezaron en 2010-2011 en diferentes países marcaron un punto de inflexión en la región. En Túnez, que es uno de los casos que vamos a ver hoy, las protestas contra Ben Ali, que era el dictador en Túnez, terminaron con una caída, con la caída del régimen en enero del 2011. Y este ejemplo, el ejemplo de Túnez, también se expandió a otros países, por ejemplo, como Egipto, Libia, Yemen y Siria, con características y resultados claramente diferentes, pero se empezó desde Túnez. Y en Marruecos también, pero en Marruecos, sin caída de régimen, sí hubo una apertura con una nueva constitución también. ¿Y qué cambió para las mujeres? En Túnez, la Constitución de 2014 y en particular los artículos 21 y 46 de esta Constitución reconocieron explícitamente la igualdad de género en contraposición al concepto de complementariedad entre mujeres y hombres. Y en 2017, siempre en Túnez, se aprobó la Ley Orgánica 58 contra la violencia hacia las mujeres. En Marruecos, la Constitución que fue proclamada en 2011 proclamó también la igualdad y la paridad en el artículo 19 y empezando en 2011 se reabrió un debate súper importante que es el debate sobre la mudawana, que no sé si conocen lo que es, pero la mudawana es el código de familia y era un código de familia que estaba en vigor desde 2004 y aún sigue en vigor. Pero el debate que empezó en estos años, hace más de 15 años, sigue en discusión hasta hoy.
especialmente en cuestiones de matrimonio infantil, que aún es posible en algunos casos, de tutela, de herencia, de custodia y de derechos también de las mujeres. Y eso es algo que nos vamos a ver también con lo que les voy a presentar con las entrevistas de la investigación. Entonces fue en este clima de cambio, de revoluciones a nivel político y también de cambios para los derechos de las mujeres, que había un clima como de esperanza y de reformas. Y es por eso que nos vamos a enfocarnos sobre las mujeres que en este periodo, empezando en 2010 y 11, decidieron regresar. ¿Por qué? Porque desde 2011 algunas mujeres percibieron también que existía una mayor voluntad de cambio, un marco más favorable para volver, ¿no? Y no solo en lo económico, sino también en los aspectos cruciales también de la vida, que son los aspectos sociales, políticos y culturales. En este momento, ya a partir de 2010, volver en esos dos países ya no significaba únicamente regresar, por ejemplo, a la familia, sino también desempeñar un papel y en algunos casos convertirse en protagonista de cambio. Por ejemplo, impulsando proyectos, abriendo nuevas empresas, participando en la sociedad civil y contribuyendo de forma bastante clara al desarrollo de las comunidades de regreso. Y también porque este enfoque más bien en las retornadas, las mujeres que retornan. Porque, como muestran Maher y Pessar en 2006, los procesos migratorios no son neutros. El género atraviesa todas las dimensiones de la migración. Sin embargo, la migración sobre retorno ha sido históricamente androcentrista. Y más, la migración de retorno tradicionalmente ha sido muy a menudo, y eso también a nivel de las redes sociales, de los medios de comunicación, conceptualizada como un fracaso. Es decir, alguien que no logra quedarse y por lo tanto vuelve. Pero, como ya argumentaba Gmelk en 1980, esta visión es reduccionista, es solo una parte de lo que puede pasar cuando se decide regresar. Porque retornar no es siempre signo de derrota. Es un proceso complejo, lleno de matices y también un proceso que puede abrir nuevas oportunidades. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es repensar el retorno como un espacio de agencia de las mujeres, donde las mujeres negocian independencia, identidad y pertenencia. Y en eso coincido con Casarino en que el nivel de preparación y las redes transnacionales son cruciales. Pero agrego algo más. En contexto post-revolución o en contexto de apertura o de cambio sociopolítico, las mujeres retornadas actúan también como catalizadores de cambio social. Y para ver si vamos a lograr hacer eso, las preguntas de investigación que fueron importantes, que se postularon por este estudio, son estas y son, la vamos a leer juntas y luego vamos a ver un poco la metodología, los resultados y seguimos con las conclusiones. La pregunta son, la primera es, ¿qué papel juegan las mujeres retornadas como agentes de cambio en sus comunidades? La segunda es, ¿cómo se manifiestan los conceptos de empoderamiento y agencia en sus experiencias de retorno? Y la tercera es, ¿cómo pueden estas experiencias informar políticas migratorias también y políticas de igualdad de géneros en contexto de regreso? ¿Cuál es el papel que desempeñan estas mujeres en eso también, a nivel de policy making? Para explorar estas preguntas, utilicé un diseño cualitativo. Hoy le voy a presentar solo parte, ¿no?, del proyecto WePropose y lo que yo hice en estos dos países. Y en ese diseño cualitativo, en 2024, realicé junto con el equipo de mi universidad, que es la Universidad LUMSA de Roma en Italia, un trabajo de campo en Marruecos y en Túnez. Hoy les voy a presentar el resultado de 25 entrevistas en profundidad a mujeres retornadas de Italia. 15 de ellas se hicieron en Túnez y 10 en Marruecos. Y las mujeres entrevistadas, para entender también un poco más bien los perfiles
tenían entre los 24 y los 60 años cuando yo las entrevisté. Es decir, que en 2024, en 2024, sí, ellas tenían entre los 24 y 60 años, pero eran todas mujeres que decidieron regresar cuando tenían entre los 20 y los 40 los 50 años. Entonces, toda que, decir que todas ellas estaban empleadas también. Los niveles educativos de estas mujeres también es diferente, tienen niveles educativos diversos, pero desde secundaria hasta doctorado. Eso es también son los perfiles de las mujeres que yo entrevisté. Pero algo también que quiero subrayar, que quizás es interesante por la gente también, para la gente también que ahora está haciendo su doctorado o alguna investigación, es para acceder a esta población, yo recurrí al método que en inglés se llama Snowball Sampling. No sé si lo conocen, pero cómo funciona el Snowball Sampling. Se parte de algunos casos iniciales y se amplía la muestra a través de sus redes de contacto. Y ese método es especialmente útil para poblaciones poco visibles en los registros oficiales. También, eso es una de las buenas prácticas del Snowball, es diversificar semillas, delimitar cuotas, documentar criterios y también ver lo de la saturación teórica, que es muy importante en los diseños cualitativos. También para no tener bias en la forma de hacer las entrevistas y en las personas que se pueden entrevistar. También las entrevistas, y eso también es un punto que yo creo es bastante importante en las investigaciones de las investigaciones cualitativas. Las entrevistas se hicieron en varios espacios. Los espacios fueron hogares, oficinas de ONG, cafés y también se hicieron en línea y se desarrollaron en los idiomas que también se hablan en estos países y que la gente conocía cuando hacía las entrevistas, que eran francés, italiano e inglés. También sobre las entrevistas, yo quiero subrayar algo importante, que quizás es útil también para entender más bien los estudios, las investigaciones cualitativas. Antes de cada encuentro, es decir, antes de cada entrevista, fue importante conocer también un poco a cada persona. Escuchar sus historias de manera informal, crear un ambiente de confianza, porque en ese caso, y yo creo en general, cuando se hace investigación cualitativa, no se trata solo de recoger datos, sino también de generar un espacio humano de confianza en que las entrevistadas, en ese momento, cuando yo hice las entrevistas, también se sintieran realmente cómodas para contar sus historias, que no siempre son historias simples, ¿no? Y muchas de ellas, eso es muy importante, compartieron también recuerdos muy personales, experiencias dolorosas y también logros de que ellas de los que estaban orgullosas. Y yo creo que también para que esto fuera posible era esencial que sintieran que no estaban siendo juzgadas ni evaluadas, y eso es un riesgo que hay algunas veces haciendo las entrevistas, sino que ellas estaban siendo escuchadas. Y el hecho también de habernos reunido en lugares cotidianos como una casa o un café ayudó mucho también a esta cercanía. Y quiero destacar también que varias de ellas me pidieron explícitamente hacer la entrevista en línea, que cuando me lo pidieron, vale, me pareció un poco raro, ¿no? Pero también le pregunté por qué. Ella me decían que lo hacían porque desde su casa se sentían también algunas veces más tranquilas, con menos ruido, sin mirada de alrededor y sabían más bien quién estaba en casa y que cuando estaban sola ella podían hablar sin problemas y contarme todo lo que querían interesante, que era interesante, ¿no? Para también el estudio. Era también en este caso hacerla en línea, en casa, un espacio íntimo donde de verdad podían hablar con libertad y no, sin interrupciones ni la presión. Y eso es algunas veces importante, quizá por algunas generaciones más que otra, sin la presión de un entorno público. Y eso, esta forma también de hacer las entrevistas, no solo permitió recoger testimonios más ricos,
sino también respetar la dignidad de cada mujer, haciendo que la entrevista fuera en sí misma un espacio también de reconocimiento y también de voz. También quiero recalcar algo que se ve y se hace en toda la forma de investigación, que es la importancia de la ética. Es decir, que el guión de la entrevista fue aprobado por el comité de mi universidad antes de la universidad y se obtuvo consentimiento informado antes de empezar cada entrevista. También quizás el hecho de que yo estaba entrevistando mujeres y yo también fuera mujeres entrevistadora facilitó más bien la comodidad en compartir sus historias para estas mujeres. También para proteger la identidad de las participantes, todos los nombres que aparecen y que van a aparecer ahora en las citas destacadas que hay son un nombre de fantasía. Y más bien, ahora vamos a ver cómo estas entrevistas nos dieron algunos resultados y qué apareció durante las entrevistas. Para el análisis de la entrevista también es importante y lo quiero decir es que se empleó el análisis temático y ese análisis temático permite identificar y comprender los temas que emergen. También leyendo las entrevistas, encontrando códigos, categorías y luego viendo si hay algunos temas que pueden incorporar algunas discusiones que han surgido en las entrevistas. Y vamos a ver juntos cuáles son estos temas. Uno de los resultados más claros de las entrevistas es que muchas mujeres retornadas lograron transformar su capital económico y cultural en oportunidades concretas una vez que decidieron regresar. Por ejemplo, algunos patrones comunes, como ven aquí en la pantalla, son la creación de pequeños negocios, algunas que trabajan en diferentes sectores y también un apoyo importante a iniciativas de otras mujeres. Vamos a leer juntos algunas citas y vamos comentando también las citas. La primera es la cita que es lo que nos compartió Latifa, que volvió a Marruecos y que ahora, vale, el año pasado tenía 43 años. Ella nos dice, empecé a ahorrar dinero en cuanto encontré un trabajo estable en Italia, lo que me permitió iniciar mi propio negocio y regresar a casa. Esta cita nos muestra cómo la estabilidad económica en destino se convierte también en capital social y económico en el país de regreso. Luego hay también lo que nos compartió Yasmin, que a 24 años y volvió a Túnez. Ella nos dice, mis competencias lingüísticas adquiridas en Italia me ayudaron a conseguir rápidamente un puesto de enseñanza en Túnez. Y aquí, ¿qué vemos más bien? Vemos más bien cómo el dominio lingüístico y las competencias que también se aprendieron en otro lugar funcionan como recurso estratégico también una vez que se regresa y también pueden ser un enlace para el concepto, para readaptarse y reintegrarse y para también desempeñar un papel en la comunidad de regreso. Luego hay lo que nos cuenta Yasmina, que también volvió a Túnez. Ella nos dice, después de regresar, trabajé y luego abrí un salón de belleza utilizando las competencias y la actitud de ahorro que aprendí en Italia. Esto es un ejemplo de retorno que nos muestra también, nos hace ver también el retorno como un uso productivo de habilidad y también de habilidades y también de ahorro. En ese caso, más bien en estos tres casos, yo diría, ya se cambia la perspectiva de la migración de retorno que se tiene que ver como un fracaso, porque en esos tres casos, que son solo algunos de los casos que decidí seleccionar para la presentación, el retorno no se ve de ninguna forma como un fracaso, sino como una forma también de agencia. ¿Qué nos muestran estos tres casos del primer tema? Nos muestran que el retorno puede ser también un motor de movilidad ascendente, generando un efecto también multiplicador.
Porque, como le decía antes, muchas de estas mujeres no solo han logrado hacer algo para ellas mismas, pero muchas de ellas apoyan también a otras mujeres en sus comunidades. Pero el retorno no está exento de dificultades, porque varias mujeres también en las entrevistas hablan de un verdadero choque cultural también al regresar. Algunos de los problemas principales son el desajuste entre una independencia al vivir sola, vivir en otro país, y los roles tradicionales una vez que se decide regresar. También el acceso limitado al mercado laboral, sobre todo para las mujeres, y algunas presiones de forma más sociales y también presiones simbólicas una vez que se vuelve al país a Túnez y Marruecos en estos casos. Vamos viendo mejor, ¿no? Con las citas que he puesto en la slide. Yasmina, que vuelve a Túnez, nos dice que regresar a Túnez fue un choque cultural. La vida se sentía más lenta y menos libre en comparación con Roma. También a Hiba, 45 años, que volvió a Marruecos, ella nos dice, mi familia esperaba que me quedara más en casa. O Zainab, la gente en Túnez me trataba de manera diferente, suponiendo que yo tenía dinero porque había vivido en Italia, lo que hizo que la reintegración fuera financieramente difícil. Entonces hay también algunos, vale, situaciones de choque cultural, de cambio de la persona, ¿no? Que una vez que decide regresar, tiene que acostumbrarse a cosas diferentes. Y estos relatos en general nos muestran cómo las mujeres deben también renegociar roles sociales, expectativas familiares y también limitaciones de marco más bien estructurales al volver. Y ese tema de los desafíos culturales y cómo una persona puede readaptarse al contexto o si tiene que readaptarse al contexto, está relacionado con el tercer tema. Porque un aspecto central de las entrevistas y cuando vemos las migraciones de retorno, sí, en estos dos países, es cómo las mujeres retornadas negocian entre la autonomía adquirida al vivir al extranjero y las normas tradicionales y las expectativas familiares con las cuales se enfrentan, expectativas familiares y sociales con las cuales se enfrentan. Por ejemplo, Kenza nos cuenta que en Marruecos todos esperaban que me casara y me estableciera, pero yo quería seguir trabajando. Ella también sigue diciendo, así que yo lo hice, pero no fue nada fácil. Eso en la entrevista fue muy interesante para ver también lo que la sociedad de regreso y sus familias, sus entornos le estaba pidiendo, lo que ella al revés decidió hacer. Ella, por ejemplo, decidió seguir trabajando. Y también hay Najat, que nos cuenta que en Italia, lo voy a leer, en Italia manejé mis finanzas, lo que fue una nueva experiencia para mí. Y continúa también diciendo, eso me ayudó a sentirme más independiente y segura una vez de regreso. ¿No? La importancia de tener esta experiencia para comprender también cómo funciona, cómo se puede manejar su propia autonomía y su propia finanza. Y Latifa también, 43 años, ella nos dice que equilibrar la independencia con las expectativas fue difícil. Entonces vemos como estas cosas similares entre estas tres entrevistas, estas tres citas destacadas de las entrevistas. Y estas experiencias reflejan lo que nosotros podemos llamar como, que se podría llamar como tensiones de género en el retorno entre la independencia personal y las expectativas sociales una vez que se decide regresar. Pero quizás la contribución más poderosa de estas mujeres que decidieron regresar es su papel como agente de cambio social. Porque muchas retornadas canalizan su experiencia migratoria también hacia el activismo, hacia la cooperación y hacia el compromiso comunitario. Y hay diferentes formas de participación.
Hay el activismo en la sociedad civil y vamos a ver algunos ejemplos. Hay trabajo en ONG que se ocupan sobre todo de cuestiones de género y de desarrollos de las comunidades. Y también hay mujeres que retornan y deciden desempeñar un papel en los discursos públicos y redes sociales sobre algunos temas que se ocupan sobre todo de derechos de las mujeres o cosas bastante similares. Luego, yo diría que vamos a leer esta cita de Rim, que yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? De entender también cómo pueden estas mujeres, cómo son agentes de cambio en comunidades de regreso también. Rim, que decidió volver a Marruecos, nos compartió. Trabajo en cooperación internacional, trabajo con mujeres, trabajo en todos los aspectos humanitarios. Y mi país necesita esto en ese momento. Es como si me estuviera llamando de vuelta. Y por eso estoy aquí. Yo me acuerdo que en inglés ella me decía más bien de una vez, It's like my country is calling me back. And that's why I'm back. Ella nos dice, me di cuenta de que tenía que regresar. Entonces solicité un trabajo en Marruecos, envié 2 solicitudes y 2 de ellas me respondieron. ¿Y qué hace ahora Arim? ¿Por qué? Podemos ver esta historia para entender también lo de mujeres como agentes de cambio una vez que deciden regresar. Ahora, RIM trabaja para una ONG que se ocupa de mujeres, con el objetivo de acompañarlas, empoderarlas y informarlas sobre, ¿se acuerdan de la mudawana que antes estaba mencionando? Del código de la familia que se está intentando reformar en Marruecos. Y es parte de eso, su trabajo consiste también en transmitir conocimiento, generar conciencia y abrir espacios de diálogo para que otras mujeres también puedan conocer sus derechos y sobre todo participar activamente en este proceso de cambio. Además, y eso yo creo también que es importante, que lo hacen muchas mujeres que yo también entrevisté, RIM se dedica a dialogar con policymakers y responsables institucionales, buscando que las voces de las mujeres sean escuchadas en el diseño de nuevas políticas. Es algo que ella hace como para su trabajo y también la razón por la cual ella decidió volver. También otras citas y luego ya empiezo con algo más de discusión y luego las conclusiones. Yasmín, 24 años, que volvió a Túnez, nos comparte. El trabajo en la sociedad civil en Túnez es mi enfoque principal. También imparto formaciones y siempre recuerdo a la gente que respecto a los derechos humanos en Túnez, el sistema y la ley existen, pero a menudo son infrautilizados por la población. ¿Eso qué significa? Que el papel de Yasmín también es lo de dar información, hablar con la gente, hablar e irse también, no solo en la capital y en las ciudades más grandes del país, pero también en pequeñas comunidades para decirle que hay una ley, por ejemplo, contra la violencia de género, que hay una ley que en la Constitución hay el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que se han hecho cosas a nivel institucional político, pero lo que hace Yasmin también es decir, también se deberían como aplicar a nivel más bien de lo que hacen las personas. Y entonces su papel es cambiar también un poco la perspectiva cultural que hay sobre algunos temas, porque si se hablan solo a nivel institucional y luego no pueden devenir también algo práctico y algo que se utiliza, eso es un problema y eso es su papel también de agente de cambio para decirle que en el sistema hay leyes, hay políticas, pero que aún no están siendo utilizadas. El cambio político versus no el cambio cultural en una sociedad, eso es lo que significa. También hay la historia de Siham, que volvió también a Túnez. Ella nos comparte esto. Aquí estoy mucho más satisfecha que en Italia. Abrí mi propio salón, siento más libertad. La vida en Italia era aburrida, no estaba trabajando. Y yo siempre digo eso a mis clientas cuando hablamos de Italia. Yo creo que la historia de Siham
nos puede ayudar a entender también cómo cambiar la narración sobre las migraciones y sobre las migraciones de retorno. La historia de Siam, que le doy algunos datos de contexto también, que decidió regresar sola, sin su pareja y si solo con un hijo, el otro se quedó en Italia, a Marruecos, nos recuerda también la importancia de volver, de vivir en un lugar donde realmente nosotras nos sentimos nosotras mismas. Porque eso es lo que me enseñó también, ¿no? Siham, cuando yo estaba escuchando lo que ella me estaba compartiendo, porque de verdad se vive bien allí donde no podemos ser auténticas, donde podemos desemplear nuestra identidad y también sentirnos tranquilas y en libertad. Siham comparte esta experiencia, su experiencia de inmigración, su experiencia al extranjero, también con sus clientas en el salón, ¿no? Donde trabaja ahora. Y yo creo que ella también de esta manera contribuye a cambiar la percepción social y los estereotipos ligados a la migración de las mujeres, y rompe con la idea de que la migración hacia el norte, ¿no? Es siempre positiva o de que necesariamente se vive mejor en otros países, porque lo que ella está compartiendo con nosotras es que de verdad ella tenía que quedarse en casa. Vivía muy sola, no podía trabajar en Italia, mientras que en Túnez ella logró hacer eso. Y eso también tiene que ver, y lo quiero añadir, con el hecho de que en Italia, por ejemplo, es bastante difícil encontrar un trabajo si, por ejemplo, una mujer decide tener por su religión o por otros motivos o razones el hijab, ¿no? El pañuelo. Entonces ella, que por ejemplo tiene el pañuelo, tenía muchas dificultades en encontrar trabajo también en Italia y también por lo del idioma, porque claramente en Italia era un poco más difícil para ella si no se habla perfectamente. Por esos dos factores, ella vivió en Italia durante más de 20 años y tenía que quedarse en casa y no se sentía satisfecha de ninguna forma. Luego hay también otra historia que es la de Suad, siempre sobre cómo las mujeres pueden ser agentes de cambio. Suad, que volvió a Marruecos, nos comparte que ahora en Marruecos ella es profesora de árabe, en Italia ella también era ama de casa, y nos dice que ahora se siente feliz, se siente útil, trabaja con su gente y también escribe para un periódico local. Lo que vemos aquí es como un cambio radical, ¿no? Como se puede, como para Suad fue fundamental volver, para que ella encontrara un trabajo, para sentirse feliz y también para compartir su historia de forma más amplia, también escribiendo por por un periódico local, perdón. Entonces, estos ejemplos muestran cómo la migración y el retorno pueden y son palancas de transformación también cívica y comunitaria, porque estas mujeres no solo cambian sus propias vidas, sino también las vidas de las personas de su entorno y también desempeñan un papel en las comunidades de regreso. ¿Qué nos dicen entonces? En general, estos resultados también en términos académicos. Primero, que la migración de retorno no es un simple fin de ciclo, sino un proceso dinámico de transformación. Segundo, que el género es un factor esencial. No podemos analizar las migraciones sin considerar cómo las mujeres negocian poder, negocian autonomía y reconocimiento, también al regresar. Aquí hemos visto cómo las mujeres retornadas enfrentan expectativas familiares y culturales que no siempre coinciden con sus independencias o con sus independencias adquiridas, pero que también logran hacer eso. Tercero, que estas experiencias muestran la intersección entre agencia individual y cambio estructural, ¿no? Algo que en sociología se conoce muy bien. Las mujeres retornadas no solo se adaptan, se readaptan, sino que también, o quizás no se readaptan, transforman sus comunidades. Y el retorno combina la voluntad personal
el concepto de preparedness de Carsarino con las condiciones estructurales, que son condiciones de políticas, el mercado laboral, las leyes de igualdad y tal. Y también yo diría que hemos visto que las remesas sociales como la de Levitt y el efecto retorno de De Haas también dependen de este equilibrio. En conclusión, las mujeres retornadas redefinen la narrativa de fracaso migratorio. Utilizan su experiencia para fortalecer su agencia y autonomía y también las de otras mujeres. Se convierten, algunas veces, claro, no siempre, pero en algunos casos, en formas diferentes, en líderes sociales, cívicas y comunitarias. Y en términos de políticas públicas, esto significa que quizás debemos incluir las voces de las mujeres en la formulación de políticas migratorias y políticas migratorias de retorno y de igualdad, porque ahora lo hacemos muy poco, que quizás también tenemos que o debemos reconocer el retorno como un proceso de capitalización de experiencias, no como un simple regresar y, y tener que readaptarse. Y también quizás debemos fomentar programas de apoyo económico, social y cívico para las personas que deciden volver de forma voluntaria y hacer una reevaluación de los programas que hay actualmente, porque de verdad hay muy pocos programas o lo que hay son para retorno voluntario asistidos que muchas veces no son retornos voluntarios. Y también yo creo que para investigaciones futuras, lo que sería interesante es ver un poco más, hacer estudios longitudinales que sigan a estas mujeres en el tiempo, así como empezar a hacer comparaciones con otros países del Mediterráneo y también con otros países del mundo, que es algo que yo estoy empezando a hacer por ejemplo, en otra región del mundo y ahora me estoy centrando en el caso de Costa Rica para ver si hay patrones comunes, si hay cosas diferentes y cuál es el papel de estas mujeres que deciden de forma voluntaria regresar. Y para finalizar, me gustaría dejarles con esta frase, y la frase es que el retorno no es un punto final, sino un nuevo capítulo de la vida de las mujeres y de sus comunidades. Las mujeres retornadas que entrevisté no solo reconstruyen sus vidas, sino que también abren caminos para otras. Y le agradezco muchísimo su atención, espero que ha sido bastante claro y me gustaría escuchar vuestros comentarios y si hay preguntas. Gracias. Muy amable, doctora Estela Marina, por la presentación que haces acá con nosotros. Nuevamente, gracias por este espacio. Eh, Me parece que en principio, con esta investigación, claro, nos acercas a otras condiciones de posibilidad de la investigación social y educativa, también en un marco, digamos, de comprensión geopolítica, ¿no? Y de regiones, por supuesto. También me parecen tus resultados interesantes en el entendido que nos presentas algunos tips para estudiantes de posgrado que ahora nos acompañan aquí también en la sala de Zoom y que, bueno, pues en este caso están algunos ya en proceso de egreso, otros a la mitad de su trayecto formativo y unos por ingresar. Entonces, pues bueno, queda ahora abierto el espacio, colegas de la sala de Zoom, por si alguno de ustedes quiere plantear alguna pregunta relacionada con la presentación, con los resultados o con algunos de los, digamos, algo de la información que presentó la doctora Estela Marina, adelante. En lo que se animan a hacer alguna pregunta, acuérdense que pueden abrir el micrófono, pueden dejarlo por chat. Yo lo que quería en principio, digamos, provocar a la reacción Estela Marina es si tú en tu análisis temático que aplicaste a la información, identificaste algún tipo de práctica de acción afirmativa de estereotipos de géneros. Yo al menos alcancé a notar algo en empoderamiento socioeconómico, en el tema de empoderamiento socioeconómico, pero no sé tú que, digamos, tienes más el contexto de los resultados y encontraste algo sobre estas prácticas de afirmación en estereotipos de género. Es decir, afirmación de estereotipos como más bien porque tenemos ideas diferentes, ¿no? Claro. Sobre qué pueden ser los estereotipos. Hay algunas, en parte de la información que presentaste en el tema de empoderamiento socioeconómico, alguien dijo, voy a abrir una Sí, estética, ¿no? O un lugar de algo ujú, así, sí. algo así. No recuerdo exactamente la información,
digamos, ahí hay una práctica que estereotipa el género como el emprendimiento enfocado a actividades exclusivas, ¿no? Entre comillas, para mujeres, frente a otras que rompen Mm. con estos estereotipos. ¿Qué piensas al respecto? Vale, en los resultados, en entrevistas que hice, hay las dos. Hay mujeres que tienen un nivel, por ejemplo, educativo mm, como menos elevado, como bastante básico, como de secundaria, por ejemplo, y ellas se animan a empezar esta forma de pequeña empresa, abrir un estético y algo así. Hay también, pero muchas de ellas que trabajan, por ejemplo, como de profesora o que trabajan en la universidad o que están trabajando en cooperación. Entonces yo diría que no necesariamente, no hay muchos estereotipos. Hay claramente algunos que son, sobre todo lo del salón de belleza, ¿no? Era el ejemplo que había en la presentación. Pero diría también que hay muchos otros ejemplos también de romper, ¿no? Con lo que normalmente una mujer puede hacer. Y eso es bastante más claro. Si puedo hacer una comparación en Marruecos más que en Túnez. En Marruecos hay muchísimas mujeres que están más involucradas en trabajos que solían ser vistos para los hombres, ¿no? Ser abogadas o también trabajar más bien en una organización. Mientras que en Túnez aún, y también eso depende de la entrevista que hice, hay también algunos trabajos que están más como de cuidado o que están más como asociados quizás a los trabajos de mujeres. Pero yo diría que no es algo tan claro, eco. Mm. Gracias, colegas. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, plantear alguna reacción o reflexión? Adelante. También le comento antes que así que quizás alguien se anima, que la investigación que le presenté también ha sido publicada junto con otros colegas en una revista que se llama Societies, que tiene el Open Access, que sería acceso abierto, ¿no? Entonces, si puedo compartir también el enlace, si lo quieren leer y con todos los detalles, porque esto fue solo una introducción, claramente. Súper bien, gracias, gracias, muy amable. No sé, adelante, Julio. ¿Sí? Ujú. Bueno, Julio deja aquí una pregunta. Dice, primero, felicidades a la doctora por su trabajo. Es un tema que igual nos toca mucho a México y en especial a la región fronteriza en la que nos encontramos aquí en Baja California, frontera a Estados Unidos. Mi pregunta va sobre cómo las políticas migratorias recientes en Italia pueden afectar a las migraciones de retorno. Ujú. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que eso es algo que más bien vemos en Italia, pero también a nivel europeo, con las nuevas políticas de migración, con el New Pact on Migration que fue aprobado el año pasado, se ven también muchos flujos de retorno. Pero la diferencia es que en los flujos de retorno que se ven ahora hay muchos retornos que no son deseados o voluntarios. Hay muchos retornos que también tienen una componente muy fuerte de ser forzados. Yo creo que el impacto de las políticas migratorias es más bien eso. Es decir, también, pero que muchas personas que no tienen necesariamente, no tienen que volverse con las nuevas políticas, pero no se sienten más cómodas, no se sienten como bien a como se podían sentir antes, quizás a vivir en algunos países de Europa y por eso quizás eso también es un empuje para que deciden también volver. Yo creo que el resultado de las políticas en Italia y en otros países europeos es que quizás vamos a ver mucho más regresos en algunos países, en los países donde también se puede regresar. Y eso tiene que ver con el hecho que tenemos que considerar las condiciones de los países donde esta persona quiere regresar. Porque algo es volver a Marruecos, que ahora es un país estable, ¿no? Que no tiene problemas grandes a nivel políticos y tal, y otro es volver a otro país que, si me permiten hacer la comparación con otros países de América Latina, otra situación es volver a Venezuela, ¿no? Si vamos a ver otro contexto. Entonces, yo creo que eso también tiene un papel muy importante. Algo que me olvidé decir, que quizás es importante para ustedes,
es el momento que yo voy, que he analizado, que, que empieza con las revoluciones árabes de 2011, también tiene un vínculo con lo que estaba pasando en Europa. Porque no sé si se acuerdan, pero en Europa había una crisis económica muy grande que empezó en 2008-2010 y entonces eso también fue una de las motivaciones que quizás motivaron más bien la gente a decidir volver porque veían más problemas en Europa y una situación social de abertura y también políticas en los países del norte de África. No sé si contesté, pero me dicen si tienen algunas otras preguntas, claramente, Julio. Gracias, doctora Estela Marina. Julio, adelante si quieres comentar algo más o en el chat o alguien más si quiere plantear alguna otra reacción o una pregunta, estamos en tiempos para poder hacerlo. ¿Quién se anima? ¿Nadie se anima? Quizás, no sé, alguien... Ah, sí. Ay. Darle, doctora, adelante. Sí, bueno, yo quisiera compartir, primeramente que me gustó mucho el tema de investigación, el explorar esta parte del género en la migración a mí me detonó mucho interés. Y bueno, yo quisiera más que nada compartir cuál es mi experiencia como observadora con el fenómeno de migración, más que ahondar en el tema, ¿no? Pero me pareció que es muy interesante ver esta complejidad del elemento de la igualdad y la identidad de género en el fenómeno de migración. Porque me parece que es interesante el entender a la migración o una parte de la migración, este retorno, no solo como una actividad de regreso al país de origen, sino de ahondar en qué sucede con esas personas después ya en lo local. Y para mí me resultó un contraste porque mi experiencia como observadora de la migración, yo crecí en un estado migrante, en Zacatecas, que es en el centro norte de México, y este estado es migrante pero mayoritariamente masculino. Incluso hay localidades en donde solo los habitantes son mayormente mujeres porque los hombres son quienes emigran. Y bueno, quienes emigran lo hacen justamente por buscar mejores condiciones de trabajo. Eh, Como mencionaba, los perfiles académicos pues son básicos, como también nos menciona en sus resultados. Y con lo que respecta a los agentes de cambio que yo pude identificar en estas experiencias es que hay asociaciones o hay pues grupos que se dedican a apoyarse a los paisanos que se les denomina, pero están más ubicados en el país extranjero, en este caso en Estados Unidos. Ujú. Ahí es donde los he notado mucho más, ¿no? Apoyos a abrir un negocio allá, las cuestiones de los trámites, eh, pero también observé en desde la política pública, sí hay una cierta cultura que permea, por ejemplo, el gobierno digital, que yo lo empecé a ver hace unos pocos años, que han digitalizado muchos trámites para las personas migrantes, porque justamente esa condición pues no les permite el regresar a sus lugares de origen para realizar trámites. Entonces, me parece que en ese sentido el gobierno digital ha facilitado ciertas pues trámites, ¿no? Que para ellos son esenciales. Y también en el caso de el ver este retorno como un fracaso, yo creo que la percepción que yo tengo es que lo hacen al menos con bastante aceptación, pero muchas veces por esa añoranza del lugar de origen. Entonces, regresar a su país, regresar a su patria, no es realmente un fracaso, sino es regresar a lo conocido, a lo que es propio, y creo que eso alivia un poco el concepto del fracaso. Pero me quedé con esa cuestión de decir, y bueno, ¿y las mujeres? ¿Qué pasará ahora en ese estado donde yo había visto una migración mayormente masculina? ¿Qué pasa ahora? ¿Ha cambiado? Creo que sería muy interesante saberlo y me quedo con esas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sería interesante hacer una comparación también, ¿no? Y ver cómo eso ha cambiado en esta región y ver cuál es el papel de las mujeres.
ahora hay mujeres que se van y luego deciden regresar. Y lo de regresar al conocido, también a lo conocido, ¿no? Es algo que también yo he visto bastante a menudo, pero más bien en la entrevista que estoy haciendo acá en Costa Rica, de mujeres que regresan a Costa Rica. Lo veo como uno de los de las motivaciones también principales que me dicen en otro país yo me sentía de todas formas de todas formas sola y sobre todo eso pasa si estas personas tienen hijo al extranjero y luego regresan porque quieren como tener un entorno más familiar y tener una comunidad cuando tienen sus hijos que están creciendo y tal. Eso también es algo que he visto más bien acá que en Túnez y Marruecos. Lo que cambia también, si puedo añadir algo, es si vamos a ver personas que tienen un nivel educativo básico, qué tipología de trabajo van a hacer afuera, si se van por trabajo, por estudios, las razones también o por algo familiar. Eso también no es desempeña un papel importante. Pero me gustaría hacer también una comparación que quizás podemos hablar sobre eso. Muchas gracias por el comentario. Gracias a la doctora Darlene nuevamente. Doctora Estela Marina, tenemos dos comentarios más, una en Ah. Facebook, de Carla Torres, dice, felicidades a la doctora, me parece un tema interesante. Me gustaría saber cómo fue su acercamiento con los actores, con los participantes de tu investigación y cómo fuiste, digamos, reconectando este proceso metodológico, ¿no? Con esta técnica de bola de nieve que nos planteabas. Y bueno, si a partir de esas entrevistas tú fuiste identificando algunos otros intereses de investigación. ¿Quieres contestar eso? Mm. Y luego, Sí. adelante. Claro, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo funciona este método del snowball? ¿Cómo se diría en español? Sí, bola de nieve. Ah, bola de nieve. Funciona que se empiezan con algunos contactos en el país donde se van a hacer las entrevistas, en mi caso en Marruecos, en Túnez, con personas que son ellas mismas retornadas o que conocen a alguien que es retornado, son actores sociales en este país. Y luego se empieza con esas personas y también con otros contactos a ver si ellos conocen a alguien que que puede multiplicar, ¿no? Esa forma de encontrar personas con las cuales se puede hablar y hacer las entrevistas. Lo importante es que no se debería solo hablar con una persona de referencia, ¿no? Y luego encontrar otra persona. Es que se tiene que diversificar semillas, se dice, ¿no? Y entonces, solo cuando se diversifica semilla y se ve que hay una saturación teórica, porque saben que en estudios cualitativos no tenemos como el sample, que tenemos que tener un número preciso y vamos a ver así cómo se hace la investigación. El principio que funciona en estudios cualitativos es lo de saturación teórica, es decir, que cuando yo empiezo a hacer las entrevistas y hago más de una, dos, tres, me doy cuenta que hay algunos patrones y que se repiten los resultados, entonces ya luego me puedo como parar y decir, ahora voy a ver los patrones, empiezo a escribir y luego si necesito algo puedo añadir, pero funciona con el principio de saturación teórica. Otro interés es, sí, yo creo que más bien es el interés a ver algunos casos específicos de mujeres, porque haciendo las entrevistas era algo que yo no había pensado. Haciendo las entrevistas me he dado cuenta que muchas mujeres deciden regresar cuando empiezan a ser mamá. Yo creo que eso es algo que me llama mucho la atención y que veo más bien en otros países y me gustaría como enfocarme más bien en este perfiles de mujeres. Gracias por... Muy amable, Carla, que es estudiante del doctorado, Julio también, y bueno, ya comentaba que la doctora Darlene está haciendo un postdoctorado aquí en el instituto. Hay una pregunta en el chat de la doctora Marisela López Ornelas, académica de aquí del instituto. Dice, me sumo a la felicitación por la conferencia emitida por la doctora Estela Marina. Me gustaría saber qué actitudes y percepciones expresan las mujeres italianas frente a aquellas mujeres que llegan buscando mejorar su vida, ¿no? Y eventualmente qué factores influyen, si lo identificaste, en esas percepciones, como la educación, la experiencia migratoria, el nivel socioeconómico, el contacto Mm, cultural. mm. Es una pregunta muy difícil, pero voy a intentar, ¿no? Eh,
Primero, yo creo que depende mucho del país de origen de la persona. Eso es algo que veo en la en mi país, en Italia. Es decir, que todas las personas que, por ejemplo, hago un ejemplo que quizás es más sencillo. Si tenemos migrantes de Estados Unidos, migrantes como mujeres, y hay muchísimas en Italia, sobre todo en en algunas ciudades, antes de todo, estas mujeres no son vistas como migrantes, son expats. ¿Mm? Y a eso significa que a nivel de narración y a nivel de palabra que se pueden utilizar, la palabra migrante visto como algo negativo en mi sociedad, creo que lo puedo decir, y también es eso que depende de cómo los medios de comunicaciones hablan del fenómeno. Pero eso es muy diferente si, por ejemplo, vamos a ver las mujeres estadounidenses que se deciden vivir en Italia. Y entonces yo creo que el nivel de el país, el contexto del país es muy importante para cómo están percibidas las mujeres de forma general, claro, esa es una generalización. Y también el nivel de socioeducativo, sobre todo los estudios, eso también desempeña un papel. Porque si una mujer ha estudiado y también habla bastante bien italiano, este choque y también esta relación con la gente de Italia se ve muy menos. Pero si no se habla el idioma, eso también quizás es algo que en las relaciones no está tan sencillo. De todas formas, en Italia hay muchas personas que vienen de otros países y hay personas que vienen del continente africano y del continente también de América Latina. Entonces hay, pero también hay otras europeas, entonces que depende mucho de esto, yo creo. Em, em, y de dónde en Italia, porque la diferencia es también en si esta persona decide trasladarse en una capital, en la capital o en una ciudad bastante grande, entonces allí no se ve tanto, es bastante natural, ¿no? Pero aún si por ejemplo, una persona decide irse a un pequeño pueblo de Italia, y hay muchos, quizás que es un poco más complicado para las mujeres migrantes como sentirse acogida en esos contextos. Yo diría entonces que depende mucho del nivel de socioeducativo, de cómo se habla el idioma y también, me duele decirlo, pero también en la percepción de las personas de dónde es esta persona, de que decide mudarse a Italia. Correcto, muy interesante. Y veremos ahora con con esta indagación que estás haciendo acá en Costa Rica, bueno, allá en Costa Rica y en otros países de América Latina, si esta tendencia persiste, ¿no? Sobre todo pensando Ujú, en el país socioeconómicamente hablando. Nos has presentado varias reacciones, inquietudes, Estela Marina. Yo quisiera cerrar mi intervención preguntándote, ¿qué reacción te provoca pensar en relativizar los estudios sobre migraciones de retorno? Al inicio decías que era importante visibilizar las migraciones ujú. enfocadas en cuestiones de género con mujeres, pero ¿crees que sea necesario relativizar este campo de conocimiento, si se le puede llamar, por ejemplo, pensando en cuestiones de género o aspectos sociales? Por ejemplo, migraciones de retorno en niñeces, en juventudes o migraciones trans, por ejemplo. ¿Qué reacción te genera este asunto de la relativización de los estudios de migración de retorno? Eh, yo creo que es que lo que sería fundamental hacer es que no hay, y por qué empecé yo a hacer esta investigación, que no lo he dicho. Yo creo que es, quizás algunas veces generalizamos mucho sobre lo que puede pasar en migración y el resultado es que se vuelve, todo lo que va a pasar es que la migración es vista como una sola forma de inmigración y es muy estereotipada. Lo que yo me gustaría hacer es también dar voz, escuchar las experiencias también positivas que hay en migraciones y todo lo que a nivel de tener un enfoque más bien sobre algunas experiencias que son diferentes de la persona que se identifican con diferentes géneros, eso sería muy importante. Vale, empezamos con las mujeres y luego vamos a ver con personas que se identifican con otro género. Eso yo creo que es importante por una cosa, porque yo creo que el trabajo académico no solo tiene que ser académico. El trabajo académico tiene también que tener un resultado más bien en la sociedad civil y en las políticas, y es nuestro trabajo. No solo podemos escribir papers, también tenemos que hablar con los policymakers y quizás no, la idea es hacer esto. Tener este enfoque para también visibilizar otras historias y quizás
llegar a hablar con personas a nivel también europeo para que el fenómeno también sea visto de forma diferente. Yo no sé, eso es, no sé, algo que me gustaría hacer. Te agradecemos mucho, doctora, nuevamente tu intervención. Al parecer no hay alguna otra inquietud. No sé si quieras plantear algunas reflexiones de cierre, alguna intervención final. Adelante. Yo, los otros. Tú para cerrar esta actividad. Ah, ok. No, yo solo quería agradecer otra vez por este espacio. Yo creo que ha sido muy importante también porque nos ayuda a ver de forma más global lo que pasa sobre el fenómeno de migración y sobre las historias de personas ¿no? que también se identifican con otro género y también para tener una visión de lo que pasa en otras regiones del mundo, porque algunas veces solo nos enfocamos en lo que conocemos, pero quizás viendo también otros ejemplos, esto nos puede ayudar a comprender mejor cómo quizás podemos aportar un cambio. Y otra vez, gracias por los comentarios que fueron excepcional, por las preguntas y otra vez por la invitación. Espero, ¿no? que algo bueno ha sido, que algo bueno ha sido, que algo interesante no he dicho en esta presentación. Nuevamente te agradecemos, doctora Estela Marina. Gracias por tu intervención. Te haremos llegar la constancia respectiva que acredita tu participación en esta actividad aquí en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Y bueno, pues también agradezco a los colegas de soporte técnico y de difusión haber cubierto esta actividad. También despedimos a los colegas de redes sociales, de Facebook. Gracias por su asistencia. También gracias por la asistencia